El restaurante L'Étoile era uno de los más caros de la ciudad. La suave luz de las arañas de cristal se reflejaba en las paredes de espejo, creando la ilusión de un espacio infinito lleno de calidez y lujo. Camareros con trajes perfectamente planchados se movían silenciosamente entre las mesas como fantasmas. Daphne se sentó frente a su marido, León, y admiró el hermoso brillo del vino tinto en su copa. 20 años de matrimonio y seguía tan elegante como el día en que se conocieron. Las canas en las sienes no hacían sino aumentar su encanto. Hoy era su aniversario, y Daphne sintió una emoción especial, similar a la que había sentido en su primera cita. «¿Qué tal el foie gras?», preguntó, intentando llamar la atención de su marido, que parecía demasiado concentrado en su teléfono. León levantó lentamente la vista. No había en ellos la calidez habitual. «Bien», respondió secamente, dejando el teléfono a un lado. Como siempre, algo iba mal. Daphne lo sintió intuitivamente, de la misma manera que se siente una tormenta aunque el cielo esté despejado. «¿Pasó algo en el trabajo?», intentó. León negó con la cabeza y bebió un sorbo de vino. Permaneció en silencio, mirándola a la cara como si la viera por primera vez. Esta mirada hizo que Daphne se tocara el pelo con nerviosismo. «Pareces cansada», dijo finalmente. «Han sido unas semanas muy ajetreadas en la galería», dijo Daphne, sintiéndose incómoda. «La nueva exposición está requiriendo mucha energía, pero merece la pena». «Merece la pena», repitió León, reclinándose en su silla. «Es una palabra extraña. ¿Qué es lo que realmente merece la pena de nuestros esfuerzos en esta vida?» El camarero trajo el plato principal, filete para León y salmón para Daphne. Vio cómo el hombre cortaba metódicamente la carne, pero no se atrevió a coger el tenedor. La ansiedad crecía en su interior como un maremoto. «León», empezó diciendo en voz baja, «hoy estás raro. Si te pasa algo, podemos...» «20 años», la interrumpió él sin levantar la vista del plato. «Es mucho tiempo, ¿verdad?» «Sí», sonrió Daphne, sintiéndose algo aliviada. 20 años felices. León levantó la vista y Daphne se estremeció. Solo había frialdad en sus ojos. «¿Felices por quién? ¿Qué quieres decir?», susurró Daphne, sintiendo que su corazón empezaba a acelerarse. León sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa, entre los dos. «Ábrelo», dijo con calma. Daphne abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había fotografías. En ellas vio a una mujer desconocida de pelo castaño, joven, 30 años, hermosa. En una de las fotos reía mirando a la cámara. En otra, estaba con León. Estaban abrazados junto a una especie de lago. «¿Quién es?», preguntó Daphne, aunque ya sabía la respuesta. «Chloe», respondió León, «la mujer que me hizo feliz». Daphne sintió que el aire se le atascaba en la garganta. «¿Cuánto tiempo ha pasado?». «2 años», dijo él, como si estuviera hablando del tiempo. 2 años de vida real después de 18 años de farsa. Daphne dejó las fotografías y sintió que sus manos empezaban a temblar aún más. «¿Por qué me las enseñas hoy? ¿En nuestro aniversario?». León se encogió de hombros. «¿Por qué no? Es simbólico, ¿no? Termina un ciclo y empieza otro. Vas a pedir el divorcio». Era una afirmación, no una pregunta. «Ya lo he solicitado», respondió León con calma. «Los papeles te esperan en casa, o, mejor dicho, en la casa que pronto dejará de ser tu casa». Daphne sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». León se inclinó hacia adelante y habló más bajo, pero cada palabra era tan clara como un martillazo. «Vendí la casa la semana pasada. Tienes una semana para hacer las maletas y mudarte». «No puedes hacer eso», gritó Daphne, atrayendo la atención de las mesas vecinas. «Esta también es mi casa. Tengo derecho a...». «No tienes derecho», interrumpió León.
La casa estaba a mi nombre, al igual que la galería, todo lo demás también. ¿La galería? Daphne sintió que la sangre se le escurría de la cara. Pero es mi galería. Yo la construí desde los cimientos. Yo solo la financié, terminó León. Y legalmente me pertenece. La antigua galería, para ser precisos. La vendí hace 3 días. Daphne no podía creer lo que oía. 20 años de su vida, 15 años trabajando en la galería, que se había convertido en su segundo hogar, su pasión, todo había desaparecido en un instante. ¿Por qué? Fue lo único que pudo preguntar, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. León la miró sin una gota de compasión. Porque quise, porque puedo hacerlo, y porque te lo mereces. Todos esos años de tu arrogancia, tus ambiciones artísticas, tu desdén por mis intereses. Chloe me aprecia por lo que soy. No me ve como un cajero automático que financia sus sueños. No es justo, susurró Daphne, intentando no llorar allí mismo. Yo nunca... Ya basta, la cortó León dejando la servilleta sobre la mesa. Estoy harto de oír tus excusas. Se levantó y sacó otro sobre del bolsillo, que colocó junto al plato de Daphne. ¿Qué es?, preguntó ella entre lágrimas. La cuenta, respondió León, abotonándose la chaqueta. Por la cena y por los 20 años perdidos de mi vida. La miró, y sus ojos no contenían más que un frío desprecio. Te he dejado sin nada porque es lo que te mereces. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Daphne se quedó sentada, atónita, incapaz de moverse. Miró la espalda del hombre con el que había vivido 20 años y sintió que su mundo se derrumbaba. Cuando León desapareció tras la puerta del restaurante, Daphne por fin dejó que sus lágrimas fluyeran libremente. Abrió el sobre y vio un cheque por una suma astronómica. León había pedido los vinos y platos más caros. Automáticamente abrió el bolso en busca de la cartera y se dio cuenta de que su tarjeta de crédito estaba asociada a una cuenta conjunta con León, una cuenta a la que probablemente ya no tenía acceso. Daphne sacó su teléfono e intentó llamar a León. Su número era imposible de localizar. Buscó desesperadamente en la guía telefónica a alguien a quien pudiera llamar, pero de repente se dio cuenta de que todos sus daimai eran en realidad amigos de León, personas de su círculo que siempre la habían tratado con una condescendencia apenas disimulada. Estaba sola, en medio de un restaurante, en medio de una vida que de repente parecía construida sobre arena. El camarero se acercó a la mesa. «Señora, ¿va todo bien? ¿Puedo ayudarla en algo?» Daphne se secó las lágrimas y trató de ordenar sus pensamientos. «Sí, gracias. Pagaré en efectivo». Buscó en el bolso todo el dinero que tenía y lo dejó sobre la mesa. Apenas alcanzaba para la mitad de la cuenta. «Lo siento, pero...» empezó el camarero mientras ella se levantaba. «Le devolveré el resto mañana», dijo Daphne sin mirarle a los ojos. «Anote mi nombre, por favor. Daphne Reynolds». Salió del restaurante al aire fresco de la noche y sus pies la llevaron a casa, a una casa que, al parecer, ya no era su casa. ¿O lo había sido alguna vez? Cuando Daphne se acercó a la puerta de su lujosa mansión, vio que el código del sistema de seguridad no funcionaba. Pulsó los botones una y otra vez, pero la puerta seguía cerrada. Así que cogió las llaves de la puerta principal y se dirigió a la verja lateral. Se abrió y Daphne se apresuró a entrar en la casa. Cuando metió la llave en la cerradura, descubrió horrorizada que no giraba. Habían cambiado la cerradura. Daphne empezó a llamar a la puerta, primero suavemente, luego con más fuerza y finalmente con toda la fuerza de la desesperación. «¡León!», gritó. «¡Abre! Esta es mi casa, no puedes». La puerta se abrió de repente, pero no era León quien estaba detrás. Una joven desconocida la miraba con curiosidad y ligero desprecio. Daphne la reconoció inmediatamente de las fotografías. Pelo castaño,
Rasgos perfectos. Chloe. Me dijo que podías venir, dijo con calma. Tus cosas están empaquetadas en cajas, están en el garaje. Daphne dio un paso atrás, sintiendo que las piernas le fallaban. ¿Vives en mi casa? En nuestra casa, con León, desde hace 6 meses. Pero Daphne no entendía. Yo vivo aquí. ¿Cómo? Estabas demasiado ocupada con tu galería para darte cuenta. Chloe se encogió de hombros. Venía cuando tú no estabas. León y yo nos reíamos de lo fácil que era engañarte. Daphne sintió que la rabia crecía en su interior, expulsando la sorpresa y el dolor. Pequeña. Cuidado con lo que dices, la cortó Chloe, con voz acerada. O llamaré a la policía y les diré que estás invadiendo. Esta es mi casa. Ya no, respondió Chloe con calma. Y nunca lo ha sido. Los documentos siempre han estado a nombre de León. Solo te ha dejado vivir aquí. Por compasión, dice. Daphne se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Sabía que Chloe decía la verdad. 20 años atrás, cuando León y ella se casaron, ella era una joven artista sin dinero en el bolsillo. León, un exitoso hombre de negocios, compró esta casa y la registró a su nombre. En aquel momento le pareció natural. Al fin y al cabo, la pagaba él. Y entonces ella simplemente no pensó en ello. Mis cosas, Daphne susurró. En el garaje, como he dicho, repitió Chloe con un deje de impaciencia en la voz. Puedes cogerlas e irte. León te pedirá un taxi si lo necesitas. ¿Dónde está? Preguntó Daphne. Arriba, trabajando, respondió Chloe. No quiere verte. Daphne temblaba de frío y se daba cuenta de lo vacía que se había vuelto su vida en la última hora. Ya no tenía casa, ni galería, ni marido, ni dinero. Está bien, dijo al fin. Cogeré mis cosas. Chloe se hizo a un lado, dejándola entrar en el garaje. Daphne entró y vio un montón de cajas. 20 años de su vida metidos en cajas de cartón. Su ropa, sus libros, sus objetos personales. Pero no había ni una sola caja con sus cuadros, sus bocetos, sus materiales artísticos. ¿Dónde están mis cuadros?, preguntó, volviéndose hacia Chloe, que estaba de pie en la puerta, mirándola. ¿Qué cuadros?, preguntó inocentemente. Mis obras, mis bocetos, todo lo que había en mi estudio del segundo piso. Chloe la miró con fingida sorpresa. «Ah, ¿te refieres a esos garabatos? León dijo que podíamos tirarlos. No tienen ningún valor artístico». Daphne sintió que algo se rompía en su interior. Se precipitó hacia Chloe, pero ésta retrocedió hábilmente y sacó su teléfono del bolsillo de su elegante vestido. «Un paso más y llamo a la policía», advirtió. Daphne se detuvo, respirando con dificultad. «No lo entiendes», susurró. «Esto es todo lo que tengo. Lo era. Mi trabajo, mi arte». «Lo era», confirmó Chloe con una sonrisa gélida. «Y ahora no tienes nada. Como dijo León, te mereces quedarte sin nada». Le tendió a Daphne las llaves del garaje. «Ciérralo al salir y no vuelvas». Chloe desapareció tras la puerta que daba a la casa, dejando a Daphne sola entre las cajas, los restos de su vida anterior. Daphne se hundió en el suelo del garaje y se rodeó la cabeza con los brazos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no intentaba contenerlas. Su vida, que parecía tan segura y estable hacía tan solo unas horas, se había desmoronado como un castillo de naipes, y no sabía qué hacer a continuación. No sabía cuánto tiempo llevaba allí sentada, pero al final se levantó. Mecánicamente, como sumida en la niebla, empezó a rebuscar entre las cajas, tratando de encontrar algo que pudiera ayudarla ahora. Su teléfono, su cartera, sus documentos. Ni siquiera sabía dónde iba a pasar la noche. En una de las cajas, Daphne encontró su vieja maleta. La abrió y empezó a empaquetar lo más necesario: ropa, productos de higiene, algunos objetos personales que podía llevarse. Y entonces su mano sintió algo duro en el fondo de la maleta.
Una vieja memoria USB. Daphne lo sacó y trató de recordar qué contenía. Parecían las copias de seguridad de los documentos de la galería que había hecho hacía unos años. Era poco probable que le sirvieran de algo ahora, pero de todos modos volvió a guardar la memoria USB en el bolso. Después de recoger lo esencial, Daphne cogió su maleta y salió del garaje. Volvió la vista a la casa que había sido su hogar durante 20 años. Había una luz encendida en la ventana de su dormitorio, su antiguo dormitorio, donde probablemente estaba ahora Chloe y León. Daphne se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No sabía a dónde iba, pero sabía una cosa. Era el final de una vida y quizá el principio de otra. Y algo le decía que León lamentaría sus palabras. El sol de la mañana brillaba sin piedad a través de la ventana de la habitación del hotel barato. Daphne estaba tumbada en la estrecha cama, mirando al techo. La noche anterior había parecido una pesadilla, pero la realidad era aún peor. Sacó el teléfono e intentó acceder de nuevo a su cuenta bancaria. El sistema le dio otro mensaje de error. Después de 3 intentos, apareció una nueva ventana. Su cuenta ha sido bloqueada. Póngase en contacto con su sucursal bancaria. Daphne se levantó lentamente. Le quedaba algo de dinero, suficiente para pagar la habitación y quizá comprar el desayuno. Se vistió mecánicamente, metió sus pocas pertenencias en la maleta y salió de la habitación. Hacía frío fuera. El viento otoñal soplaba a través de su ligero abrigo. No podía permitirse ese lujo, pero no era el momento de ahorrar. Tenía que llegar al banco cuanto antes. El Banco Central llamaba la atención por su monumentalidad. La fachada de cristal reflejaba las nubes que flotaban en el cielo, creando la ilusión de que el propio edificio formaba parte del cielo. Daphne subió la amplia escalera y entró en el espacioso vestíbulo. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó en tono amable la joven del mostrador de servicio. «Necesito saber qué pasa con mis cuentas», dijo Daphne, intentando que su voz sonara segura. «No puedo acceder a mi banca electrónica». «Por supuesto, señora. ¿Su nombre?» «Daphne Reynolds». La chica escribió rápidamente algo en el teclado y su sonrisa amistosa se desvaneció un poco. «Un momento, por favor», dijo, y se levantó. «Llamaré al encargado». Daphne sintió un desagradable escalofrío. Algo iba mal. El encargado, un hombre de mediana edad y ojos cansados, apareció unos minutos después. «¿Señora Reynolds? Sígame, por favor». La condujo a un despacho privado y le señaló una silla. «Soy Robert Daniels, director de atención al cliente. Tenemos un problema con sus cuentas». Daphne preguntó sin rodeos, sintiendo que el corazón se le aceleraba. El director abrió la carpeta que llevaba en la mano. Ayer a las 17:45, todas sus cuentas fueron cerradas por orden del propietario. Los fondos se transfirieron a otras cuentas. ¿El propietario?, volvió a preguntar Daphne. «Pero si yo soy el propietario de estas cuentas». Robert Daniels la miró un poco sorprendido. «No, señora Reynolds. Según nuestros registros, el titular principal de todas sus cuentas conjuntas es el señor León Reynolds. Usted solo era una socia limitada». Daphne sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. «Eso es imposible», susurró. «Tengo mis propias cuentas. Mi cuenta de negocios para la galería». «La Galería Aurora», aclaró el gerente, hojeando las páginas de la carpeta. Esa cuenta también estaba a nombre del señor Reynolds como propietario principal. Y guardó silencio un momento. Ayer se vendió la galería a un nuevo propietario. Todos los fondos de la cuenta comercial se transfirieron a una cuenta de RT Enterprise. ¿Empresas RT? Daphne nunca había oído ese nombre. «No dispongo de esa información, señora Reynolds», respondió el gerente. «Pero la transacción era completamente legal. El señor Reynolds tenía toda la autoridad necesaria». «¿Y mis ahorros personales?».
preguntó Daphne, sintiendo que el pánico crecía en su interior. Tenía una cuenta separada donde guardaba... Desgraciadamente, interrumpió el director, esa cuenta también ha sido cerrada. Los fondos se han transferido a una nueva cuenta que abrió ayer el señor Reynolds. Daphne sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se obligó a contenerlas. No lloraría aquí, delante de aquel desconocido. ¿Cuánto dinero me queda?, preguntó en voz baja. El director volvió a pasar unas páginas. Tiene una cuenta personal abierta a su nombre hace 5 años. Miró los números, $438.17. $438. Después de 20 años de matrimonio, 15 años de trabajo en la galería, todos los cuadros que había vendido, todas las comisiones que había ganado, le quedaban menos de $500. ¿Cómo es posible?, se preguntó Daphne, más para sí misma que para el director. ¿Cómo es posible? Robert Daniels suspiró y cerró la carpeta. Señora Reynolds, comprendo que se trata de una situación difícil, pero desde un punto de vista legal, el señor Reynolds actuaba dentro de sus derechos. Si cree que se han violado sus derechos, debería consultar a un abogado. Un abogado, repitió Daphne. Sí, por supuesto. Se levantó, sintiéndose vieja y derrotada. Gracias por su ayuda, señor Daniels. Lo siento mucho, señora Reynolds, dijo el director, con voz llena de auténtica simpatía. Si hay algo que pueda hacer para ayudar... Ya lo ha hecho, respondió Daphne, y salió de la oficina. Salió del banco a pie, incapaz de llamar a un taxi. Sus pensamientos eran caóticos. ¿Cómo había podido quedarse León con todo? ¿Cómo había podido vender la galería? ¿Y dónde iría ahora? ¿Qué iba a hacer? El pensamiento llegó de repente. Rebeca, su prima, con la que no habían hablado en años. Solían ser íntimas, pero entonces León dijo que Rebeca era una mala influencia para ella, que estaba celosa de su éxito, de su dinero, y Daphne, estúpida, le creyó. Sacó su teléfono y encontró el antiguo número de Rebeca. Sorprendentemente, aún funcionaba. «¿Hola?», dijo una voz familiar tras el 5.º timbrazo. «¿Rebeca? Soy yo, Daphne». Hubo una larga pausa. «¿Daphne?». La voz de mi hermana estaba llena de sorpresa. «¿Ha pasado tanto tiempo? ¿Ha pasado algo?». Daphne intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, rompió a llorar mientras permanecía de pie en medio de la calle, con el teléfono en la mano. «Daphne, ¿qué te pasa?». La voz de Rebeca sonaba preocupada. «¿Dónde estás?». «No lo sé», respondió Daphne entre sollozos. «En el centro de la ciudad. León. Se lo llevó todo. La casa, la galería, el dinero. No tengo a dónde ir». «Dame la dirección», dijo Rebeca con firmeza. El apartamento de Rebeca era pequeño pero acogedor. Vivía sola tras su divorcio y trabajaba como contable en una pequeña empresa. Nada especial comparado con la lujosa vida a la que Daphne estaba acostumbrada, pero ahora este pequeño apartamento le parecía el paraíso. «No es un palacio, pero hay espacio suficiente para las dos», dijo Rebeca, mostrándole el sofá del salón que se convertía en cama. «Eres bienvenida a quedarte todo el tiempo que necesites». «Gracias», susurró Daphne, todavía incrédula de que su hermana la hubiera aceptado tan fácilmente después de tantos años de silencio. «La familia es la familia», respondió Rebeca con sencillez. «Ahora cuéntamelo todo». Y Daphne lo hizo. Sobre la cena en el restaurante, sobre las fotografías de Chloe, sobre las palabras de León, sobre la casa cerrada, sobre las cuentas bancarias vaciadas, sobre la galería vendida. Con cada palabra, la historia parecía más y más increíble, pero Rebeca escuchaba sin interrumpir. «No puede haber vendido la galería así como así», dijo cuando Daphne hubo terminado su relato. «Es la propietaria, ¿verdad?». Daphne negó con la cabeza. «Resulta que no. Legalmente, la galería pertenecía a León.
Él financió su apertura y los documentos estaban a su nombre. Yo solo trabajaba allí. Todo este tiempo no era más que una empleada, aunque pensaba que era asunto mío. ¿Y el contrato matrimonial?, preguntó Rebeca. Teníais un acuerdo prenupcial, ¿no? Sí, asintió Daphne, pero nunca lo leí detenidamente. León dijo que era solo una formalidad y yo le creí. Rebeca suspiró. Necesitas un abogado, uno bueno, uno que no pueda permitirme. Daphne sonrió con amargura. Conozco a alguien, dijo Rebeca tras una pausa. Fuimos juntas a la universidad. Michael Donovan. Está especializado en derecho de familia. Quizá esté dispuesto a ayudarnos. ¿Por qué iba a ayudarme?, preguntó Daphne. Porque yo se lo pediré, respondió Rebeca con sencillez. Y porque tu historia no es única, Daphne. Este tipo de cosas ocurren más a menudo de lo que crees. Maridos que controlan las finanzas, aíslan a sus mujeres de amigos y familiares y luego un día las echan a la calle. Es una historia común, por desgracia. Daphne sintió que la vergüenza y la rabia se mezclaban en su interior. Vergüenza por haber permitido que León controlara todos los aspectos de su vida. Enfado consigo misma por ser tan ingenua y con León por engañarla. Quiero reunirme con ese abogado, dijo, y quiero recuperar al menos parte de lo que me quitó. De acuerdo, asintió Rebeca. Llamaré a Michael mañana, pero por ahora tienes que descansar. Daphne no durmió mucho aquella noche. Se tumbó en el sofá cama, mirando al techo, pensando en cómo su vida había dado un vuelco en una noche, y que no tenía intención de rendirse. Una habitación modesta en un edificio de ladrillo rojo, sillas de cuero desgastadas y estanterías forradas de libros de derecho. El propio Michael era un hombre alto, de penetrantes ojos grises y pelo gris prematuro. Así que, señora Reynolds, dijo cuando se sentaron, Rebeca me ha dado un breve resumen de su situación, pero me gustaría que me contara todos los detalles. Y Daphne volvió a contar su historia, esta vez tratando de ser más precisa en cuanto a fechas, cantidades y documentos. Comprendo que no puedas darme todos los documentos ahora mismo, dijo Michael cuando ella hubo terminado. ¿Pero tienes una copia del acuerdo prenupcial? No, contestó Daphne. Nunca he guardado una copia. León dijo que la tenía su abogado y que no tenía que preocuparme por esas cosas. Michael suspiró. Eso lo hace más difícil, pero no lo hace inútil. ¿Mencionaste el pendrive con las copias de seguridad de los documentos de la galería? Daphne asintió y sacó el pendrive de su bolso. Sí, pero no estoy segura de que contenga nada útil. Solo son archivos antiguos. Vamos a echar un vistazo, dijo Michael, conectando la memoria USB a su ordenador. Pasaron la hora siguiente revisando los archivos. La mayoría eran exactamente lo que Daphne esperaba. Catálogos de ferias, listas de clientes, informes financieros de años anteriores. Nada que pudiera ayudarla ahora. Y entonces Michael abrió una carpeta titulada Documentos jurídicos. Esto es interesante, murmuró mientras miraba los archivos. Hay una copia del contrato de alquiler del local de la galería y, esto podría ser útil. Abrió un expediente llamado Acuerdo de Asociación. Es un documento firmado por usted y su marido hace 10 años. Según él, usted es socia del negocio con una participación del 30%. No es mucho, pero es algo. ¿30%? Volvió a preguntar Daphne. Pero León dijo que la galería le pertenece por completo. Legalmente, eso no es cierto, replicó Michael mientras seguía leyendo el documento. Según este acuerdo, usted tiene derecho al 30% de los beneficios y al 30% de los activos de la galería en caso de venta. Y enarcó las cejas. Hay una cláusula que le otorga el derecho de tanteo en caso de venta. ¿Qué significa eso?, preguntó Daphne. Significa que antes de vender la galería a otra persona, León tenía que ofrecerte la oportunidad de comprar su parte. ¿No lo hizo? No.
respondió Daphne, sintiendo que la esperanza brotaba de su interior. Solo dijo que ya había vendido la galería. Michael sonrió. Entonces tenemos una pista. Ha incumplido las condiciones del contrato de asociación. Eso nos da motivos para impugnar la venta. Y si la galería se vendió por su valor real, tienes derecho al 30% del importe. Si la vendió a un precio inferior, podemos exigir una valoración justa. La vendió a una empresa llamada RT Enterprises, dijo Daphne. Nunca he oído hablar de ellos. Michael anotó el nombre. Lo comprobaré. A veces los hombres en situaciones como esta venden activos a empresas amigas o incluso a empresas que ellos mismos crean para poder recuperar sus propiedades después del divorcio. ¿Crees que León podría haber hecho eso?, preguntó Daphne. He visto cosas peores, respondió Michael, pero no nos precipitemos. Primero tenemos que reunir más información. Siguió mirando los archivos del pendrive y de repente se detuvo. ¿Qué es esto?, preguntó, abriendo un archivo llamado letter_to_intent_Morgan_collection. Daphne miró la pantalla. Oh, es una vieja carta de Edward Morgan. Es coleccionista, muy rico. Hace 2 años manifestó su interés por comprar varios cuadros de nuestra galería, pero el trato no llegó a buen puerto. Aquí dice que estaba dispuesto a pagar $2 millones por una colección de cuadros de artistas locales, dijo Michael leyendo la carta. Es una cantidad importante de dinero. Sí, apreciaba mucho a los artistas locales, sobre todo a los nuevos y poco conocidos, asintió Daphne. Pero León rechazó su oferta, dijo que quería más. ¿Qué pasó con esos cuadros?, preguntó Michael. Se quedaron en la galería, respondió Daphne. Al menos, lo estuvieron hasta ayer. Michael golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Si esos cuadros eran el patrimonio de la galería y ésta se vendía, entonces ellos también. Y si su valor era tan alto, podría haber aumentado considerablemente el valor de la galería. Y el 30% de esa cantidad me pertenecería a mí, dijo Daphne lentamente, empezando a comprender. Exacto, asintió Michael. Tenemos que averiguar por cuánto se vendió la galería y qué se incluyó en el trato. Puede que sea difícil sin acceso a los documentos de la venta, pero... Volvió a mirar la pantalla. Hay una lista de los clientes de la galería. Quizá alguno de ellos sepa algo sobre la venta o sobre estos cuadros. Daphne miró la lista y se detuvo en un nombre. Thomas Williams, susurró. Era un cliente habitual y... un amigo. Al menos eso creía. Quizá supiera lo que estaba pasando. ¿Puedes ponerte en contacto con él?, preguntó Michael. Lo intentaré, respondió Daphne, sacando el teléfono. Aunque no sé si querrá hablar conmigo. Si León ya le ha dicho a todo el mundo que ya no tengo nada que ver con la galería. Marcó el número de Thomas y, para su sorpresa, él contestó casi de inmediato. ¿Daphne? Parecía realmente sorprendido. Llevo toda la mañana intentando localizarte. ¿Qué te ocurre? Recibí una extraña carta de la galería en la que me decían que iba a ser gestionada de nuevo y... Thomas, le interrumpió Daphne, aliviada de que no le hubiera dado la espalda. Necesito verte. Es urgente. Es sobre la galería y... sobre León. Por supuesto, respondió Thomas sin vacilar. ¿Dónde y cuándo? Acordaron reunirse dentro de 1 hora en una cafetería cercana a la oficina de Michael. Daphne colgó el teléfono y miró al abogado. Ha quedado en verse, y no parece saber lo que ha pasado. Eso es bueno, asintió Michael. Cuanta más información recopilemos, mejor podremos prepararnos para la pelea. ¿Para la pelea?, volvió a preguntar Daphne. Sí, respondió Michael con seriedad. Lo que ha hecho tu marido no es solo un divorcio, es un abuso financiero, y no vamos a dejar que se salga con la suya. Daphne sintió que algo cambiaba en su interior. Ayer era una mujer confundida y rota que lo había perdido todo.
Hoy empezaba a haber un rayo de esperanza. Y algo más, el deseo de luchar, no solo por dinero o propiedades, sino por justicia, por su dignidad. Gracias, le dijo a Michael. Ayer no sabía qué hacer, pero hoy sé que lucharé. Y no estás sola en esta lucha, respondió Michael. Ahora vamos a preparar nuestra reunión con Thomas. Tenemos que saber qué preguntas hacerle. Mientras salían del despacho, Daphne sintió vibrar el teléfono de su bolso. Miró la pantalla y vio un mensaje de un número desconocido. Sé lo que estás haciendo. Detente antes de que empeore. L. León. Él ya sabía que ella no se iba a rendir, y la amenazó, pero en lugar de miedo, Daphne solo sintió determinación. Si León pensaba que podía intimidarla, estaba equivocado. Ya no era la mujer ingenua de hacía 2 días. Estaba dispuesta a luchar por su vida, y por lo que era suyo por derecho. La cafetería Blue Cup era un lugar acogedor con grandes ventanales y muebles de madera vieja. Daphne estaba sentada en una mesa de la esquina, removiendo nerviosamente con una cuchara el café que no había tocado. Michael Donovan estaba sentado a su lado, garabateando notas en su cuaderno. «No estés tan nerviosa», le dijo, sin levantar la vista. «Habla con calma, céntrate en los hechos». Daphne asintió, aunque sabía que no sería fácil. Le temblaban un poco las manos y las puso en su regazo, bajo la mesa. La idea de encontrarse con Thomas Williams le producía sentimientos contradictorios. Por un lado, había sido cliente y amigo de la galería durante muchos años. Por otro, también era amigo de León. La puerta de la cafetería se abrió y entró Thomas, un hombre alto y delgado, de barba bien recortada y ojos penetrantes. Inmediatamente vio a Daphne y se dirigió a su mesa. Daphne le cogió las manos con cara de auténtica preocupación. «¿Qué te pasa?» «Recibí una extraña carta de la galería, luego no pude comunicarme contigo». «Thomas». Daphne soltó suavemente sus manos y señaló a Michael. «Él es Michael Donovan, mi abogado». Thomas se quedó helado, su mirada se dirigió a Michael y luego de nuevo a Daphne. «¿Un abogado?» Se sentó lentamente en una silla vacía. «Desgraciadamente sí», respondió Daphne. «León se lo llevó todo. La galería, la casa, el dinero. Me enteré hace solo 2 días durante una cena en un restaurante. Thomas parecía realmente atónito. Es imposible. ¿Erais una pareja feliz?» Daphne sonrió con amargura, pero resultó que llevaba 2 años teniendo una aventura, y todo este tiempo estuvo planeando cómo dejarme sin un céntimo. Thomas sacudió la cabeza. Su cara era un reflejo de asombro. «No puedo creerlo. León siempre hablaba de ti con tanto respeto, con tanto orgullo». «Todo era mentira», dijo Daphne en voz baja, «y ahora estoy intentando salvar algo de mi vida. Por eso necesito tu ayuda». Le contó brevemente a Thomas lo del acuerdo de asociación, su participación del 30% en la galería y la violación por parte de León de su derecho de tanteo. «No sabía lo del acuerdo», dijo Thomas despacio cuando ella terminó, «pero explica algo extraño que ocurrió la semana pasada». «¿Qué?», preguntó Michael dejando el bolígrafo. «León se puso en contacto conmigo», contestó Thomas. «Sabía que yo estaba interesado en comprar algunos cuadros de la colección Álvarez. ¿Te acuerdas, Daphne? Aquellas obras abstractas de las que hablamos hace 2 meses». Daphne asintió. La colección Álvarez era una de las más valiosas de su galería, una serie de cuadros de un joven artista de talento que había muerto trágicamente un año antes. «León se ofreció a comprar toda la colección de una vez», continuó Thomas, «a un precio muy inferior al que habíamos hablado antes. Dijo que la galería estaba pasando por una reestructuración y que necesitaba hacer sitio rápidamente para nuevas exposiciones». «¿Y tú aceptaste?», preguntó Michael. «No», Thomas negó con la cabeza. «Algo en la oferta me pareció extraño. León siempre fue un negociador duro, nunca bajaba los precios. Y de repente una oferta tan generosa.
Le dije que necesitaba tiempo para pensármelo, y ayer recibí una carta diciendo que la galería estaba vendida y que todos los acuerdos anteriores quedaban anulados. ¿Quién firmó la carta? No llevaba firma, respondió Thomas. Solo el membrete oficial de la galería y el sello del nuevo propietario, RT Enterprises. Daphne y Michael intercambiaron miradas. ¿Sabes algo de esta empresa?, preguntó Daphne. Muy poco, respondió Thomas. Intenté averiguarlo, pero parece que han aparecido de la nada. Ni página web, ni historia, solo documentos de constitución fechados el mes pasado. ¿El mes pasado?, preguntó Michael. Así que la empresa se constituyó justo antes de que se comprara la galería. Eso parece, asintió Thomas, y eso me convenció aún más de que algo iba mal. Michael hojeó rápidamente las páginas de su cuaderno. Señor Williams, ¿tiene algún contacto con otros clientes de la galería? ¿Quizá alguien más recibió ofertas similares de Leon Reynolds en vísperas de la venta? Puedo hablar con algunas personas, pareció pensativo Thomas. La comunidad de coleccionistas de nuestra ciudad está bastante unida, todos nos conocemos. Si León estaba intentando vender rápidamente las piezas más valiosas antes de la venta de la galería, alguien debe de saberlo. Eso sería muy útil, asintió Michael. Y una pregunta más. ¿Sabes algo de la colección Morgan? Los ojos de Thomas se abrieron de par en par. ¿La colección Morgan? Claro que la conozco. Es una de las mayores adquisiciones de la galería en los últimos años. Edward Morgan reunió una maravillosa colección de artistas locales y se la confió a la Galería Aurora para su exposición y posible venta. Fue un gran éxito para Daphne. ¿Para mí?, se sorprendió Daphne. Pero León rechazó la oferta de Morgan hace 2 años. Dijo que el precio era demasiado bajo. Thomas parecía desconcertado. ¿De qué estás hablando? León no rechazó la oferta. Al contrario, negoció personalmente con Morgan y llegó a un acuerdo. La colección se transfirió a la galería hace 8 meses. Usted estuvo en la inauguración de la exposición. Daphne sintió que la sangre se le escurría de la cara. No sabía que era la colección de Morgan. León presentó estos cuadros como nuevas adquisiciones de varios coleccionistas. Nunca mencionó el nombre de Morgan. Pero Thomas parecía confuso. Todo el mundo sabía que era la colección Morgan. Estaba en todos los comunicados de prensa, en los catálogos. Que yo no escribía, dijo Daphne en voz baja. Durante los 2 últimos años, León se ha hecho cargo de la mayor parte del trabajo administrativo. Me dijo que quería que me concentrara en la parte artística, en el trato con los artistas. De repente se dio cuenta de que León la había aislado completamente del funcionamiento de la galería. No solo controlaba las finanzas, sino que había creado una realidad paralela en la que ella no era más que una fachada, una cara bonita tras la que se ocultaban sus maquinaciones. ¿Cuánto pagó Morgan por esta colección?, preguntó Michael mirando fijamente a Thomas. $2 millones, respondió. Era mucho dinero, pero la colección lo valía. Algunos de esos artistas se convertirán en clásicos durante nuestra vida. 2 millones. Una suma de la que Daphne no sabía nada. Dinero que tenía que pasar por las cuentas de la galería, el 30% del cual le pertenecía a ella. $600,000 que ella ni siquiera sabía que existían. Thomas, dijo despacio, sintiendo que la ira crecía en su interior. ¿Sabes dónde está ahora la colección? En la galería, por supuesto, respondió él. Pero entonces se dio cuenta de sus miradas y se corrigió. Al menos estaba allí hasta la semana pasada. No lo he comprobado desde que recibí la carta de venta. Michael garabateó algo rápidamente en su cuaderno. Gracias, señor Williams. Nos ha proporcionado una información muy valiosa. Creo que empezamos a comprender lo que ocurrió realmente. Thomas miró su reloj. Tengo que asistir a una reunión, pero estoy dispuesto a ayudar más. Si quieres, puedo intentar averiguar más cosas sobre esta empresa RT Enterprise a través de mis contactos.
Eso sería de gran ayuda, asintió Michael. Cuando Thomas se marchó, Daphne se dirigió al abogado. ¿Crees que León montó una empresa fantasma para venderle la galería? Es un esquema habitual, respondió Michael. Vender activos a una empresa amiga a bajo precio antes del divorcio y luego recuperarlos cuando las cosas se calmen. Pero no suele hacerse tan abiertamente. O tu marido es muy arrogante o... ¿O qué? Preguntó Daphne cuando él no terminó su reflexión. ¿O realmente cree que no vas a luchar? Replicó Michael con suavidad. La gente que recurre a ese abuso financiero aísla a sus parejas durante años, mina su autoestima, las convence de que no valen nada sin ellos, y la mayoría de las veces funciona. Las víctimas están tan desmoralizadas que ni siquiera intentan defenderse. Daphne sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y rabia. Es verdad, susurró. Al principio no fue nada. Decía que mis amigos artistas eran demasiado bohemios, que mi hermana estaba celosa de nuestro éxito. Luego empezó a controlar mis gastos, con el pretexto de que yo no sabía nada de finanzas, y yo le creí porque él era un hombre de negocios de éxito, y yo solo una artista. ¿Solo?, volvió a preguntar Michael. Si no he entendido mal, fue tu reputación en los círculos artísticos lo que hizo que la galería tuviera éxito. Fue tu gusto, tu habilidad para encontrar talentos lo que trajo 2 millones de la colección Morgan, y estoy seguro de que eso es solo la punta del iceberg. Daphne no contestó. Pensó en todos los años que León había minado metódicamente su confianza en sí misma, convenciéndola de que no era nada sin él, y en lo fácil que le había creído, en lo rápido que había empezado a aceptar sus apreciaciones como verdades. Ahora ya sabemos en qué dirección ir, dijo Michael mientras recogía sus papeles. Voy a investigar esta empresa RT Enterprises. Intentaré averiguar quiénes son los verdaderos propietarios. También voy a presentar una demanda para impugnar la venta de la galería, alegando que se violó tu derecho de tanteo. Y tenemos que encontrar a Edward Morgan. Su testimonio sobre los 2 millones de dólares será muy importante. Salieron de la cafetería al aire fresco del otoño. Daphne respiró hondo y sintió que se le despejaba la cabeza. Gracias, le dijo a Michael. No sé cómo voy a poder pagarte, pero... No te preocupes por eso ahora, interrumpió el abogado. Rebeca es amiga mía desde hace mucho tiempo, y estoy encantado de ayudarla a ella y a ti. Además, si ganamos el caso, podrás pagarme con el dinero que te corresponde por derecho. Daphne asintió, sintiéndose agradecida a aquel hombre que creía en ella cuando ella apenas creía en sí misma. Se quedó con Rebeca, ayudándola con las tareas domésticas, intentando no pensar en lo que pasaría después. Solo de vez en cuando su hermana estaba trabajando, se permitía mirar viejas fotos en su teléfono, imágenes de inauguraciones de exposiciones, fotos con artistas cuya obra representaba en la galería. Esta vida parecía tan lejana como si perteneciera a otra persona. El 5.º día después de su reunión con Thomas, Michael la llamó. ¿Puedes venir hoy a mi despacho?, le preguntó. Tengo algunas noticias. Cuando Daphne llegó, vio que había otra mujer en el despacho además de Michael, una elegante mujer rubia de 45 años, con el pelo impecable y unos penetrantes ojos azules. Daphne, te presento a Olivia Prescott, le dijo Michael. Le gustaría hablar contigo. Hola, señora Reynolds. La mujer se levantó y le tendió la mano. Su apretón fue fuerte y seguro. Me alegro mucho de conocerla por fin. ¿Nos conocemos?, preguntó Daphne con cautela, sintiéndose extrañamente nerviosa. O más bien, alguien en común. León Reynolds. Daphne se quedó paralizada. Usted, su ex mujer, terminó Olivia por ella. Yo fui la señora Reynolds antes que usted, y parece que nuestras historias son sorprendentemente similares. Daphne se hundió lentamente en una silla, sintiendo que las piernas le flaqueaban. No sabía que se había casado antes que yo, susurró.
Claro que no, asintió Olivia. León es muy protector con su pasado. Cuando Michael se puso en contacto conmigo y me contó tu situación, enseguida reconocí un escenario familiar, los mismos trucos, las mismas palabras, incluso la misma frase. ¿Qué frase?, preguntó Daphne, aunque ya conocía la respuesta. Te dejé sin nada porque eso es exactamente lo que te mereces, citó Olivia, con la voz ligeramente temblorosa. Me lo dijo hace 15 años, cuando descubrí que todos nuestros bienes comunes habían sido transferidos a su nombre y nuestra casa había sido vendida a un nuevo propietario, una empresa de la que yo nunca había oído hablar. ¿RT Enterprises?, preguntó Michael, aunque estaba claro que ya conocía la respuesta. No, Olivia sacudió la cabeza. Entonces era Inversiones Cascade, pero el principio es el mismo. Una empresa fantasma creada unas semanas antes del divorcio, que compra todas las propiedades a un precio reducido y luego desaparece. ¿Cómo te enteraste de esto?, preguntó Daphne, sintiendo que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en su cabeza. Tardé en enterarme, respondió Olivia. Al principio estaba tan sorprendida como tú ahora. León me había dicho durante todos los años de nuestro matrimonio que yo no sabía nada de negocios, que él me protegería de los problemas financieros, que solo debía confiar en él, y lo hice, hasta el día en que me echó de mi propia vida. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Pero entonces empecé a investigar. Contraté a un detective privado. Encontré a gente que había trabajado con León, revisé todos los documentos que pude encontrar, y poco a poco empecé a darme cuenta de que no se trataba solo de una ruptura cruel, sino de una estafa planeada. León ya lo había hecho antes. ¿Antes?, preguntó Daphne, sintiendo que su asombro daba paso a la ira. ¿Cuántas veces? Al menos 4, incluyéndonos a ti y a mí, respondió Olivia. Se casa con una mujer de cierto estatus o talento, utiliza sus contactos y su reputación para crear un negocio de éxito y cuando empieza a ganar dinero en serio, se retira llevándoselo todo. Daphne recuerda su primer encuentro con León. Era una artista joven, pero ya conocida en ciertos círculos. Tenía contactos en el mundo del arte, conocía a artistas de talento cuyas obras valían millones. León la veía no solo como una mujer, sino también como una oportunidad de negocio. ¿Y nadie lo ha detenido?, preguntó. Después de todos estos años. Es difícil detenerlo, respondió Olivia. Es muy listo y siempre actúa dentro de la ley, o al menos al margen de ella. Además, sus víctimas suelen estar tan desmoralizadas y confusas que no saben por dónde empezar. Yo misma apenas pude recuperarme de nuestro divorcio. Pero lo hiciste, dijo Daphne, mirando a la mujer elegante y segura de sí misma que tenía delante. Sí, sonrió Olivia. Y más que eso, he reconstruido mi vida desde los cimientos. Ahora tengo mi propia empresa de consultoría, gano más dinero del que ganaba con León. Y lo más importante, estoy libre de sus manipulaciones, de su influencia tóxica. Michael, que había estado escuchando su conversación en silencio, finalmente intervino. La señora Prescott ha accedido a ayudarnos con tu caso, Daphne. Su testimonio y las pruebas que ha reunido sobre los planes de León podrían ser cruciales. ¿Por qué queréis ayudarme?, preguntó Daphne sin rodeos. Han pasado 15 años. Porque nadie debería pasar por esto solo, replicó Olivia con sencillez. No quiero que tú te sientas igual. Abrió su bolso y sacó una memoria USB. Aquí está todo lo que he reunido sobre León a lo largo de los años. Los nombres de sus anteriores esposas, documentos sobre las empresas que creó y vendió, testimonios de personas que trabajaron con él. Esto puede ayudarte a recuperar al menos parte de lo que te pertenece por derecho. Daphne se quedó mirando el pequeño pendrive que podía cambiarlo todo. No sé cómo darte las gracias, susurró. No me des las gracias, respondió Olivia. Simplemente no le dejes ganar.
No dejes que te destroce como intentó destrozarnos a todos. Michael cogió el pendrive y lo conectó al ordenador. Es impresionante, dijo al cabo de unos minutos mientras examinaba los archivos. Hay pruebas de un patrón sistemático de fraude. Si utilizamos esta información correctamente, no solo recuperaremos tu 30% de la galería, Daphne, podemos presentar una contrademanda por fraude y abuso de confianza. Y si las otras exmujeres de León acceden a testificar, lo harán, dijo Olivia con firmeza. Ya he hablado con Martha y Caitlin. Llevan años esperando este momento. Daphne sintió que algo nuevo surgía en su interior. No solo esperanza, sino determinación. Ya no era una víctima solitaria. Detrás de ella había otras mujeres que habían pasado por lo mismo y habían sobrevivido, que se habían hecho más fuertes. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, enderezándose en su silla. Preparaos para la batalla, respondió Michael. León no renunciará a lo que es suyo fácilmente. Va a luchar y va a luchar sucio. Pero ahora conocemos sus métodos, conocemos sus debilidades y tenemos algo que él no tiene. ¿Qué es?, preguntó Daphne. La verdad, dijo Michael con sencillez, y gente dispuesta a luchar por ella. Cuando Daphne salía de la oficina con Olivia, sonó su teléfono. Un número desconocido. Dudó, pero contestó. «Diga». «Daphne». La voz de León era tan fría y controlada como siempre. «He oído que intentas resucitar a los muertos. Es un esfuerzo inútil. La galería ha sido vendida, el dinero ha sido transferido, los documentos han sido firmados. Estás perdiendo el tiempo y la energía». Daphne miró a Olivia, que estaba a su lado, y de repente se sintió tranquila. Conocía esa voz, conocía esas manipulaciones. «Sé lo de RT Enterprises, León», dijo con calma, «y lo de la colección Morgan de $2 millones. Y sobre tu incumplimiento de nuestro acuerdo de asociación. Sé lo de Olivia, Martha y Caitlin. Conozco todos tus planes». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. «No puedes demostrar nada», respondió finalmente, pero su voz ya no era segura. «Ya veremos», dijo Daphne y colgó. Miró a Olivia, que le sonreía con orgullo y aprobación. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Genial», contestó Daphne, sonriendo por primera vez en días. «Me siento como si por fin hubiera despertado de un largo sueño». De camino a casa de Rebeca, Daphne pensó en todo lo que había aprendido hoy, sobre el patrón que León había repetido una y otra vez, en las mujeres a las que había engañado antes que a ella, cómo había estado a punto de convertirse en un nombre más de aquella triste lista. Pero ahora todo era diferente. Ya no estaba sola, y no iba a ser una víctima más de Leon Reynolds. Iba a ser ella quien lo detuviera para siempre. Cada mañana, cuando llegaba al apartamento de Rebeca, Daphne se sentaba a la mesa de la cocina y extendía sus notas. Reunía información sobre León metódicamente, como un detective. Anotaba fechas, nombres, cantidades. La lista de sus maquinaciones crecía cada día. Ya no era una víctima confundida. Era una cazadora tras la pista. Rebeca, observando su transformación, se regocijaba en silencio. Atrás había quedado el sentimiento de impotencia y ahora había determinación. Daphne había visto por fin la verdadera cara de su marido y estaba dispuesta a luchar. Hoy tenía que reunirse con Chloe. Era arriesgado, pero era necesario. «¿Estás segura de que es una buena idea?», preguntó Rebeca colocando una taza de café delante de ella. «Ella está totalmente de su parte». «Hoy, sí», respondió Daphne dándole la vuelta al teléfono. «Chloe es joven, pero no es tonta. Tiene que darse cuenta de que León la está utilizando igual que a mí y a todos los demás». El encuentro se concertó en el Café Milano, un lugar neutral, un sitio que servía el mejor café de la ciudad y que siempre estaba bastante concurrido. La seguridad ante todo, como insistió Michael. Chloe llegó puntual, con un aspecto tan impecable como la primera vez que Daphne la había visto en su antigua casa. «¿Por qué querías que nos viéramos?».
preguntó Chloe de inmediato sentándose a la mesa. Su voz era fría, pero no tan segura como antes. Daphne sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa, porque necesitas saber con quién estás viviendo. Chloe abrió el sobre de mala gana y sacó fotos de León con otras mujeres, copias de documentos matrimoniales y de divorcio, estados financieros. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque estaba claro que ya lo entendía. Pruebas, dijo Daphne con sencillez. León le hizo lo mismo a Olivia hace 15 años, luego con Martha, luego con Caitlin, ahora conmigo. Tú eres la siguiente, Chloe. Solo es cuestión de cuándo. Chloe hojeó los documentos lentamente, con el rostro cada vez más pálido bajo la capa de maquillaje. ¿Por qué me enseñas esto? Porque tú, como yo, como todas nosotras, te mereces algo mejor, contestó Daphne, y porque necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Chloe se rió, pero no era una risa alegre. Y ese alguien serás tú. Daphne la miró directamente a los ojos. ¿Crees que te protegerá? Te tirará delante de un tren sin pestañear, como hizo conmigo. Chloe pensó en estas palabras mientras miraba las fotografías. Su mirada se detuvo en una foto de León y Marta, de pie en un yate, felices y sonrientes. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, levantando la vista. Información, respondió Daphne. Sobre sus planes, sus documentos, sobre RT Enterprises, especialmente sobre la colección de Morgan. Chloe dudó un momento, pero luego asintió. Lo pensaré, pero si voy a ayudarte, quiero garantías de que no saldré perjudicada. Las tendrás, le aseguró Daphne. Mi abogado puede llegar a un acuerdo con la fiscalía si se trata de cargos penales, pero necesitaremos pruebas contundentes. Chloe recogió lentamente las fotos y las volvió a meter en el sobre. Me pondré en contacto contigo en unos días, pero si León se entera de nuestro encuentro, no lo hará, dijo Daphne con firmeza. A mí también me conviene. Cuando Chloe se marchó, Daphne respiró aliviada. El primer paso estaba dado. Ahora solo tenía que esperar y confiar en que Chloe no la traicionara. Daphne comprobaba su teléfono cada pocos minutos, esperando una llamada o un mensaje de Chloe. Cuando por fin recibió un mensaje de texto de un número desconocido, sintió un vuelco en el corazón. Tengo lo que me pediste. Nos vemos en Riverside Park a las 3 de la tarde, en la fuente. A la hora acordada, Daphne estaba allí. Chloe llegó 10 minutos más tarde, mirando a su alrededor nerviosa. León se ha ido a una reunión de negocios, dijo en lugar de saludarla. Le entregó a Daphne un pequeño pendrive. Aquí está todo lo que he podido encontrar en su despacho. Documentos de RT Enterprise, extractos bancarios, correspondencia. Ni siquiera se molestó en esconderlos bien. Pensó que yo era demasiado estúpida para entenderlo. Gracias, dijo Daphne con sinceridad. Estás tomando la decisión correcta. No estoy haciendo esto por ti, dijo Chloe. No voy a dejar que me haga lo que os hizo a todas vosotras. Rebecca, Olivia y Caitlin también estaban allí. Estaban todas reunidas alrededor del ordenador mientras Michael introducía una memoria USB y empezaba a abrir los archivos. Chloe accedió a ayudar, explicó Daphne mientras aparecían los primeros documentos en la pantalla. Contratos, extractos bancarios, cartas. Michael hojeó rápidamente los archivos, deteniéndose de vez en cuando para leer un documento con más atención. Esto es un tesoro escondido. Hay una clara relación entre Raystone Investments y RT Enterprise. León creó una empresa ficticia con el único propósito de venderle la galería a un precio reducido, un ejemplo clásico de fraude. ¿Y la colección Morgan?, preguntó Daphne. Aquí están los documentos correspondientes. Michael abrió una nueva carpeta. Afortunadamente, sigue en el país. León se disponía a llevársela al extranjero, pero no tuvo tiempo. Los cuadros están ahora en un almacén privado de las afueras. Olivia se inclinó más hacia la pantalla. Fíjate en las fechas.
Empezó a planear todo esto hace casi un año, mucho antes de decirle a Daphne que se iba a divorciar. Eso es lo que hizo conmigo, asintió Caitlin. Planificación a largo plazo, preparación minuciosa. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Olivia, volviéndose hacia Michael. Presentamos una demanda, dijo él con decisión. Con estas pruebas, no solo podemos devolverle a Daphne su parte de la galería, sino que también podemos llevar a León ante la justicia por fraude. Y no solo por este caso, sino también por los anteriores. Si todas vosotras, miró a Olivia y a Caitlin, estáis dispuestas a testificar. Oh, lo estamos, dijo Olivia con firmeza. Asterisk, asterisk, asterisk. La solicitud se presentó en el juzgado al día siguiente. Michael también acudió a la fiscalía con pruebas de la mala gestión financiera de León. Los acontecimientos se precipitaron. Se congelaron las cuentas bancarias de RT Enterprises y se presentó la cámara acorazada que contenía la colección de Morgan hasta que el tribunal tomara una decisión. Daphne no podía creer lo rápido que había cambiado la situación. Hace apenas un mes, era una mujer rota, solitaria y sin dinero en el bolsillo. Ahora estaba a la cabeza de un grupo de 4 mujeres dispuestas a luchar por la justicia y hacer que León rindiera cuentas de todos sus delitos. Cuando comenzó la vista, León ya no parecía tan seguro de sí mismo. Su traje perfectamente confeccionado ya no le quedaba tan impecable. Su corbata estaba ligeramente torcida y sus ojos habían perdido su fría confianza. Su abogado intentó aplazar el juicio, alegando que necesitaba más tiempo para estudiar el material, pero el juez se mostró inflexible. Las pruebas eran demasiado convincentes. Intentará utilizar su encanto para influir en el juez, advirtió Olivia cuando entraron en la sala para la primera vista. Puede ser muy persuasivo. Esta vez no, replicó Daphne. Esta vez estamos preparados. El día que testificó fue el más duro para Daphne. Sentada en el estrado, sintiendo los ojos de León clavados en ella, contó la historia de su matrimonio. Cómo la fue aislando poco a poco de amigos y familiares, cómo controlaba las finanzas, cómo la hacía sentirse inútil sin él. Me decía que yo no valía nada sin él, dijo en voz baja pero con firmeza, que no habría conseguido nada sin su apoyo, y yo le creí, porque era muy convincente. ¿Y cuándo se dio cuenta de que eso no era cierto?, preguntó el fiscal. Daphne miró directamente a León. Cuando conocí a otras mujeres a las que él había hecho daño, cuando vi que no era yo, sino su guión, que repetía una y otra vez. Luego declararon Olivia, Martha y Caitlin, y sus historias eran tan parecidas a la suya que a veces parecía que hablaba una sola persona. León había seguido el mismo guión con todas sus esposas. Primero las encandilaba, luego las aislaba, luego les robaba, luego las dejaba sin nada. La última sorpresa fue Chloe. No estaba en la lista de testigos, y cuando entró en la sala con un estricto traje de negocios, León parecía haber visto un fantasma. Chloe subió tranquilamente al estrado y describió cómo León había planeado su plan, cómo se había preparado para vender la galería a una empresa fantasma, cómo se había reído de Daphne a sus espaldas. Me enseñó documentos y me explicó lo fácil que era engañar a estos tontos crédulos, dijo, mirando directamente a León. Se jactaba de haberlo hecho muchas veces y ninguna de sus exmujeres había podido demostrar nada. ¿Y qué pensaba hacer después de cerrar el trato?, preguntó el fiscal. Irse una temporada al extranjero, contestó Chloe. Suiza, luego quizá el Caribe. ¿Y tú? ¿Planeaba llevarte con él? Chloe sonrió amargamente. Durante un tiempo, dijo que haría lo mismo conmigo dentro de unos años, cuando encontrara a alguien más joven, terminó. Yo también me reí en ese momento. Tras su testimonio, la sala se quedó en silencio. Daphne miró a León y por primera vez vio algo parecido al miedo en su rostro. La sala estaba abarrotada.
No solo los participantes directos en el juicio, sino también periodistas, representantes de círculos artísticos y antiguos clientes de la Galería Aurora. La juez Margaret Wilson, una mujer severa de ojos penetrantes, leyó su decisión con voz clara y segura. La venta de la Aurora Gallery a RT Enterprises fue declarada nula. Daphne debía recibir su 30% del valor de la galería más el 30% de la venta de la colección Morgan, un total de casi $1 millón. Además, el tribunal condenó a León a pagar una indemnización por daños no pecuniarios. Pero lo más importante es que se abrió una causa penal contra León por fraude, evasión fiscal e incumplimiento del deber fiduciario. Se enfrentaba a una pena de hasta 10 años de prisión. Cuando se anunció el veredicto, la sala estalló en aplausos. Daphne se sentó, conmocionada, y sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Había ganado. Todas habían ganado. Rebeca la abrazó con fuerza y Olivia le pasó el brazo por el hombro. Observaron cómo León salía de la sala. Ya no era un hombre de negocios elegante y seguro de sí mismo, sino un hombre destrozado que por fin se había enfrentado a las consecuencias de sus actos. Asterisc, asterisc, asterisc. En un frío día de otoño, cuando las hojas ya habían caído de los árboles y las primeras heladas cubrían la hierba de escarcha plateada, Daphne estaba de pie frente a su antigua galería. El cartel de Aurora había sido retirado y las ventanas estaban cubiertas de papel. La galería esperaba un nuevo dueño. Daphne levantó la mano y tocó la fría superficie de la puerta. Este capítulo de su vida había terminado, pero había algo nuevo por delante. Sacó las llaves del bolso, no de la galería, sino de un pequeño local del barrio artístico que había alquilado la semana pasada. Había espacio suficiente para una pequeña sala de exposiciones y un estudio. Allí empezaría de nuevo, sin la sombra de León, sin su control, sin su falso apoyo. ¿Una nueva galería?, preguntó Rebeca, que la esperaba cerca. Sí, sonrió Daphne. Se llama Phoenix, como un pájaro que resurge de sus cenizas. Es un nombre perfecto, asintió Rebeca. Sonó el teléfono de Daphne. Era Michael. Hay noticias, dijo. León ha aceptado un acuerdo de culpabilidad. Se declarará culpable a cambio de una condena reducida. ¿Cuánto le caerá?, preguntó Daphne. 5 años, respondió Michael, y una prohibición total de actividades financieras tras su puesta en libertad. Además, tiene que indemnizar a todas sus exmujeres, a ti, a Olivia, a Marty y a Caitlin. ¿Y Chloe?, preguntó Daphne. Ella es testigo en el caso. Gracias a su testimonio se evitó un largo juicio. Ya ha seguido adelante con su vida, que yo sepa, se ha mudado a otra ciudad. Gracias, dijo Daphne, por todo lo que has hecho. Lo hicisteis vosotras mismas, replicó Michael. Tú y las demás mujeres. Os negasteis a ser víctimas. Decidisteis luchar, y fue maravilloso. Daphne sonrió, recordando lo que León le había dicho en el restaurante. Te dejé sin nada porque es lo que te mereces. Se equivocaba. Ella valía mucho más, y ahora lo sabía. Se dio la vuelta y se alejó de la vieja galería, sin mirar atrás. Tenía por delante una nueva vida que construiría ella misma. Una vida en la que nadie le diría lo que valía. Una vida en la que ella determinaría su propio valor, sus propios objetivos, su propio camino. ¿Preparada?, le preguntó Rebeca cogiéndole la mano. Más que nunca, respondió Daphne, y siguió adelante, hacia un futuro que ahora solo le pertenecía a ella.